Buenos días, jóvenes. Hoy día, otro día más, empezamos a trabajar lo que es el capítulo de electricidad, un capítulo especial. Hemos hecho unos pequeños gráficos ya de tanta experiencia trabajando para poder describir con precisión algunas expresiones. En primer lugar, la electricidad, si vemos acá, es una parte de todo el campo de estudio de la física. Este campo fundamental de la física eh, trata de estudiar a las cargas eléctricas, ya sean positivas y negativas, y las interacciones de las cargas eléctricas entre sí. Por ejemplo, qué interacciones pueden generar fuerza eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico, que es diferente a potencia eléctrica, energía eléctrica y una serie de información respecto a lo que el campo de la electricidad pues generaría. Hablaríamos de dos áreas o dos divisiones del campo de la electricidad muy marcados, como es el campo de la electrostática y el campo de la electrodinámica. Bueno, no es que las cargas estén en reposo para hablar de la electrostática, sino que la interacción que generen va a tender a generar un tipo de equilibrio eléctrico, que es un campo muy corto también, porque la mayoría de análisis de estudio de la electricidad está referido a la electrodinámica, en donde la corriente eléctrica, eh, el potencial y lo que es el flujo de cargas tiene una importancia significativa. Entonces, ya sabemos que la electricidad es un campo de estudio de la física. La carga eléctrica, propiedad intrínseca de la materia. Así como la materia tiene masa, tiene temperatura, también tiene carga. Y esta carga está dada simplemente porque el electrón ha ingresado a un cuerpo, a una estructura atómica o ha salido de ella. Entonces, la carga eléctrica se genera por la ganancia de electrones o por la pérdida de electrones. Recordemos un poquito algunas condiciones químicas, que cuando un átomo gana electrones se va a cargar negativamente y ese ion negativo lo conocemos como un anión. Cuando un átomo pierde electrones se va a cargar positivamente y a ese ion positivo se le conoce como cation. Entonces, la carga eléctrica es una propiedad fundamental, intrínseca de la materia. ¿Qué significa intrínseca? Que es parte de la materia. Pero también algunos cuerpos pierden con facilidad electrones y hay otros que no, que ganan. Y hay otros que ni ganan ni pierden. Entonces, esta carga se sustenta en una denominación llamada carga fundamental, que se basa en la referencia de carga eléctrica del electrón. Ojo, en la referencia de carga eléctrica del electrón, en el valor de carga del electrón, porque la carga puede ser positiva o negativa en función de la cantidad de electrones que ganan o pierden. El valor de la carga del electrón, sabemos que el electrón es una carga negativa, es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La unidad de la carga eléctrica es el coulomb. Pero también existen otras unidades que ya lo vamos a ver, como el estreto-coulomb y etc. Muy bien, entonces ya sabemos lo que es la carga eléctrica. Pero vamos a analizar algunos principios de la carga eléctrica. Por ejemplo, un principio fundamental de la carga eléctrica está dado por la cuantización. Si vemos, aquí este cuerpo tiene cargas negativas, entonces su carga eléctrica va a estar dado por el número de cargas multiplicado por la carga fundamental del electrón. Por ejemplo, contemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cargas, entonces estaría dado por 11 por la carga del electrón. Entonces la carga eléctrica del cuerpo o de la sustancia está en función de la carga fundamental, en donde esta es que es la carga del electrón que acabamos de ver, estará multiplicada por el número de electrones que pierdan o ganan. Por eso este n son números que pueden ser más menos. Recordemos que si es positivo es porque ha perdido electrones, si es negativo es porque ha ganado electrones, pero ese n siempre va a ser un número entero. No puede haber una pérdida de la mitad de un electrón, de la cuarta parte, o que se ganó un electrón más la mitad de otro, más la cuarta y quinta, no. Es un número entero de electrones, por eso este principio se le llama principio de la cuantización. ¿Cuántos de electrones se ha ganado o se ha perdido? Muy bien. Los cuerpos cargados eléctricamente
también van a estar en referencia a las partículas que hay en el átomo. Por ejemplo, si nosotros tenemos, como en el gráfico aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas positivas, que son los protones, y tenemos 3, 6, 9 y 12 cargas negativas, que son los electrones, podemos decir que la carga eléctrica de una sustancia estaría dado por la diferencia entre el número de protones y el número de electrones, y también multiplicado por la carga fundamental. Si utilizamos ese concepto aquí, podemos ver que el número de protones sería, en este caso, 6, y el número de electrones serían 12. Entonces tendríamos menos 6 electrones, significa que este cuerpo va a tener menos 6 electrones o 6 electrones superior en cantidad al número de protones. ¿Ok? Vamos con un ejemplo. Tenemos lo siguiente, dice, un átomo tiene 5 protones. Si este átomo pierde 2 electrones, ¿cuál es la cantidad de carga eléctrica del átomo? Si tiene 5 protones y ha perdido 2 electrones, significa que al final se queda con 3 electrones, si este átomo está neutro, ¿cierto? Entonces, si tiene 5 protones, por consecuencia va a tener 5 electrones. No nos dicen nada más, es un átomo. Cuando nos digan que es un átomo, lo asumimos como neutro. Si tiene 5 protones, va a tener 5 electrones. Pero ahora perdió 2 de los 5 electrones, entonces quedará con 3 electrones. Entonces, si utilizamos la expresión, sería el número de protones menos el número de electrones. 5 protones menos 3 electrones, que es con lo que se queda, ya que perdió 2. Entonces nos va a quedar lo siguiente. La expresión estaría dado como 5 menos 3 por la carga del electrón, entonces me quedaría cargado más 2 electrones positivamente. Pero la carga fundamental es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces me quedaría por 2. La carga eléctrica sería 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb. Muy bien, vamos con un problema más. Dice, si a un cuerpo neutro se le adicionan 4 por 10 a la 2 electrones, ¿qué cantidad de carga eléctrica tendrá dicho cuerpo? Pues si está neutro, su carga eléctrica es 0, ya que tiene la misma cantidad de protones y electrones. De tal manera que esos 4 por 10 a la 2 electrones vendría a ser la nueva carga. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Si un electrón me genera menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, 4 por 10 a la 2 electrones, ¿cuánto me generaría de carga? Una pequeña regla de 3 y tenemos 1,6 por 10 a la menos 19, ¿cierto? Multiplicado por 4 por 10 a la 12 entre un electrón. Se fueron electrones y me queda que la carga sería aproximadamente de menos 6,4 por 10 a la menos 7 coulomb, o también lo que sería menos 6,4 por 10 a la menos 1 microcoulomb. Recuerden que el prefijo microcoulomb es 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 con este 10 a la menos 1 que está multiplicándose, con este 10 a la menos 1, este micro 10 a la menos 6, 10 a la menos 1 me daría 10 a la menos 7. Muy bien. Sigamos. Pues las partículas subatómicas que nos toca estudiar también tienen su masa y su carga eléctrica. El protón, el electrón y el neutrón van a tener masas. Por ejemplo, el protón tiene una masa de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. El electrón 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. El neutrón 1,68 por 10 a la menos 27 kilogramos. Si nos damos cuenta, el menos pesado es el electrón y el más másico, es decir, el que tiene más masa, es el neutrón. Entonces, hay una relación significativa entre la masa del protón y el electrón. Aproximadamente la masa del protón entre la masa del electrón nos daría 1840 veces, es decir, la masa del protón es 1840 veces la masa del electrón. Así como hemos dicho, las partículas subatómicas tienen masa, también tienen carga. La carga del protón es el positivo del electrón, es decir, más 1,6 por menos 10 a la menos 19, representaría el protón, y en el electrón sería menos 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Varían en su signo. Pero el neutrón no tiene carga eléctrica, por eso se considera 0. Bueno, decíamos que aparte existen otras unidades, que es
para la carga que es el estato-coulomb. Un estato-coulomb equivale aproximadamente en relación con un coulomb, ¿no? Un coulomb es 3 por 10 a la 9 stat-coulomb o estato-coulomb le llaman algunos, ¿no? Stat-coulomb es otra unidad de la carga eléctrica. Ya sabemos que tenemos el coulomb y ya sabemos que tenemos el estato-coulomb, pero también existen otras unidades, ¿ya? Esta es una unidad también, se puede decir su múltiplo. Muy bien. Algunos principios fundamentales de los procesos electrostáticos. Pues sabemos que una de las condiciones de los procesos electrostáticos, por ejemplo, cuando interactúa carga de igual signo, es que ellas se rechazan. Por ejemplo, dos cargas positivas o dos cargas negativas van a generar una repulsión, un rechazo. Esa repulsión va a tener como valor una fuerza de repulsión, que lo vamos a ver más adelante, cómo calcularíamos esa fuerza. Pero así como dos cargas de igual signo se rechazan, cargas de signos diferentes se atraen. También con una fuerza. Ese proceso sabemos que es la atracción. Y con ello vamos analizando algunas condiciones fundamentales. Ya vimos antes también que había una cuantización de la carga, ahora vamos a ver una conservación de la carga. Por ejemplo, si al inicio tenemos varias cargas que interactúan en un medio cerrado, luego de esta interacción, en este sistema aislado, las cargas van a tener otro valor de carga, es decir, va a haber una interacción de carga eléctrica. ¿Quién generaría o quién participaría carga eléctrica? El que tiene más electrones compartiría electrones con los que tienen menos electrones. De tal manera que lo fundamental es que todos traten de llegar a un equilibrio eléctrico, que puede ser que tengan igual carga, como puede ser que tengan igual fuerza de repulsión o de atracción, no sé. Pero ese es el objetivo del equilibrio eléctrico. Entonces diríamos lo siguiente, que la sumatoria de cargas que hay al inicio debería ser igual a la sumatoria de cargas que hay al final. Pues no es que todas van a terminar con la misma cantidad de carga, porque eso va a depender también cómo sería la distribución de carga en cada partícula. Algunas van a tener un poquito más de carga porque tienen una forma diferente que la otra. Pero el objetivo es llegar a ese equilibrio de fuerzas también. De tal manera que las cargas que habían al inicio, carga 1, carga 2, carga 3 y carga 4, sean iguales a las que habían al final, sean iguales a las cargas que habían ese equilibrio al final. Entonces es el resultado de lo que conocemos como el segundo principio electrostático, que es la conservación de la carga eléctrica. Pero hay situaciones para ello. Bueno, algunos cuerpos tienen ciertas condiciones especiales. Por ejemplo, si interactúan esferas conductoras que están en contacto, cada una con un radio distinto y con cargas distintas, al inicio tendrán un valor de carga interactuante y al final habrá otro valor de carga interactuante. Entonces miren qué va a pasar. ¿También aplicaríamos ese principio? Pues sí, que la suma de cargas al inicio es igual a la suma de cargas al final, que nos daría carga 1 más carga 2, que vendrían a ser este de acá, y acá sería la carga 1 y la carga 2 del proceso final, que vendrían a ser esta de acá. Pero aquí empieza una observación. Pues esta distribución de cargas para lograr un equilibrio electrostático está en proporción a los cuadrados de los radios de las cargas que interactúan. Miren, la carga 1 es al radio 1 al cuadrado, como la carga 2 es al radio 2 al cuadrado. A eso se le llama distribución superficial de carga, ¿no? Es una densidad de carga, ¿no? Entonces, la densidad de carga que se darían en las esferas conductoras se daría en cuenta en esto. Entonces, esta ecuación primera que hemos hecho se tiene que relacionar con esta ecuación segunda para poder de ahí encontrar cuáles serían las cargas que se den al final de cada proceso y cómo se estimarían sus valores. Muy bien. Implicaría que deben de darnos los radios, ¿no? Es cierto, para ver cómo es la distribución. Entonces, el primero fue esferas conductoras en contacto. Ahora vamos a ver qué pasa con las esferas conductoras que están unidas mediante un hilo conductor largo. Por ejemplo, aquí tengo una carga 1, una carga 2 que se encuentran unidas al inicio por un hilo conductor y empiezan a transmitir carga eléctrica. De tal manera que ambas van a quedar cargadas con una determinada cantidad de carga. Por ejemplo, pueden ser las dos positivas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues también seguimos manejando ese principio, que la suma de cargas al inicio es igual a la suma de cargas al final.
Entonces las carga 1 y carga 2 del estado inicial deben ser igual a las carga 1 y carga 2 del estado final. Pero en el proceso final también estableceríamos una distribución lineal de carga. ¿Por qué ya no una superficial? Porque ya no están en contacto la superficie, sino, están en contacto con la línea, con un cable conductor, con un hilo conductor. Entonces, la distribución lineal nos indicaría que la carga 1 entre el radio 1 del proceso final será igual a la carga 2 entre el radio 2 del proceso final. Ahí tenemos esa segunda distribución de carga. Muy bien, aquí venimos a lo que más nos importa, lo que se conoce como la ley de Coulomb, la ley de las fuerzas. Sabemos que las cargas de igual signo se atraen, no, o sea, repelen. ¿Qué dice? Igual signo, claro, se rechaza o se repele. Y cargas de signo contrario se atraen o se rechazan. Si son de signo contrario, se atraen. Entonces, ¿pero cuánto es el valor de esa fuerza eléctrica? Si tengo dos cargas que se encuentran en un medio distanciados una distancia d, la fuerza eléctrica de interacción estaría dado de la siguiente manera. Se dice que la fuerza eléctrica estaría dado por esta constante eléctrica, que puede ser el vacío, si el medio es el aire o el vacío, el producto de las cargas y la distancia al cuadrado. Fíjense que la distancia está teniendo un papel importante. En donde ese Q sub 0 se denomina constante en el vacío, que estaría dado por Q sub 0, 1 sobre 4pi, la permitividad del vacío, o puede ser también la permitividad del aire. Esta ley de Coulomb nos establece que las fuerzas eléctricas, ya sea de atracción o repulsión, van a depender de los valores que tomen las cargas y de la distancia al cuadrado. Ojo, los valores, ya no miramos los signos de las cargas. Puede ser, profesor, estas dos son positivas, ¿nos daría positivo? No, no. O estas dos son negativas, ¿nos daría positivo? Tampoco. Estas dos positivas, negativas, ¿nos darían? No, no. Estamos hablando del valor. Por ejemplo, si tengo más 8 Coulomb, entonces tomaría 8 Coulomb. Si tomo menos 20 Coulomb, tomaría 20 Coulomb, nada de signo, solamente su valor. Entonces aquí la que ocupa un papel importante es este elemento que vamos a empezar a ver, que se llama la permitividad del vacío. Entonces sería bueno que ustedes vayan indagando qué significa la permitividad del vacío en un proceso de atracción eléctrica o repulsión eléctrica, ¿ya? ¿Y qué papel cumple? Muy bien, estamos viendo que hay 4 magnitudes que están interviniendo. Primero, la carga. Segundo, la distancia. Tercero, la fuerza. Y se puede hablar como una característica más a la constante. Por ejemplo, si la carga eléctrica está en Coulomb, la distancia en metros, la constante vale 9 por 10 a la 9 y la fuerza estaría dada en Newton. Pues para el cálculo solamente reemplacemos los valores siempre y cuando cumplan esta condición. Si la carga está en estato-Coulomb, recuerdan que era otra unidad, la distancia debe estar en centímetros, la constante eléctrica valdría 1 y la fuerza estaría dado en tinas. Ahí tenemos los valores importantes de la carga, de la distancia y la constante para calcular la fuerza, ¿ya? Entonces va a depender qué valores tome la constante, el conocer la carga eléctrica, las unidades de la carga eléctrica y de la distancia. ¿Qué propiedades guarda la carga eléctrica? Pues las propiedades significativas son que la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica que actúe va a depender del sistema de referencia escogido, ¿ya? Si nosotros tomamos un diagrama coordenado, vamos a establecer la dirección y el sentido. Recuerden que son magnitudes vectoriales. Pues esta ley de Coulomb se aplica para partículas muy pequeñas. Se denominan cargas puntuales, en donde el diámetro de estas partículas son despreciables, ¿no? Son muy pequeños. Por ejemplo, podemos hablar de un diámetro de un 0,1 milímetro contra distancias que valgan 2 metros. No es significativo, así que se desprecia el valor. Las cargas eléctricas pueden o no estar en contacto. O sea, podemos ver que las cargas eléctricas estén en contacto. Entonces, si están en contacto, la fuerza va a ser muy grande porque la distancia va a tender a 0. Recuerden que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si la distancia es 0, la fuerza será infinitamente grande. Gracias a este concepto de que las fuerzas
las cargas eléctricas pueden o no pueden estar en contacto, se asume un criterio que es que la fuerza eléctrica cumple la propiedad de un campo de influencia. Entonces hay un campo de influencia de tal manera que a igual distancia de esta posición de las cargas que actúan generarán una fuerza eléctrica. Entonces tenemos un concepto nuevo, miren, fuerza eléctrica de campo, que nos va a servir más adelante. Otra condición especial es cuando no se especifica el medio en el cual se te da el problema, ¿no? Si no se especifica, pues asumimos que es el vacío o el aire también. De tal manera que el valor de la constante, que era 1 sobre 4pi, permitida el vacío, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, pues tendrá ese valor tanto para el aire como para el vacío. Pero ¿qué pasa si ya está en otro medio? Pues vamos a hablar de una constante eléctrica para ese medio, en donde esa constante eléctrica para ese medio sería la constante del vacío entre una permitividad relativa del medio, es un factor. Entonces vemos que cuando esté en un medio, la constante va a ir a disminuir. Por ejemplo, en el agua la permitividad relativa del agua es 80, entonces la constante eléctrica es K sub 0 sobre 80. Muy bien. Existe una semejanza entre la fuerza eléctrica, que nosotros ya hemos visto, constante eléctrica, producto de las cargas sobre distancia al cuadrado, y la fuerza gravitatoria, que sería el producto de las masas, distancia al cuadrado, y la constante de gravitación. Miren, las masas, que son propiedades también intrínsecas en la fuerza gravitatoria, en la fuerza eléctrica estarían representadas por la carga. La constante eléctrica y la constante gravitatoria cumplirían un papel regulador, y la distancia al cuadrado sería la característica común, ¿no? La característica común. Entonces podemos decir lo siguiente, que si yo tengo dos partículas que tienen masa y carga a una distancia, pues la relación de la fuerza eléctrica va a estar dado por estas condiciones de influencia. ¿Ok? La fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria con una relación de semejanza, ¿no? Que es que ambas son inversas al cuadrado de la distancia. Significa que las variables que interactúan para ambas son la distancia en forma inversa. Bien. Y por último terminamos este video con lo que conocemos como la fuerza eléctrica resultante. Si una carga interactúa con otras cargas, pues la fuerza eléctrica resultante estaría dado como la suma de todas las fuerzas que interactúen entre las cargas que hay en el sistema con la carga relativa sobre la cual vamos a analizar la fuerza eléctrica resultante. Por ejemplo, en el gráfico tenemos tres cargas, carga 1, carga 2 y carga 3 con letra mayúscula, que interactúan con una carga Q minúscula. Entonces cada una va a generar una fuerza. Por ejemplo, esta es una fuerza atractiva, este sería otra fuerza atractiva, este sería una fuerza repulsiva. Entonces la fuerza eléctrica resultante, en este caso, sería la suma vectorial de esas tres fuerzas. Para ello necesitamos hacer nuestro análisis vectorial que hicimos en el tema de vectores. Muy bien, chicos, este es un resumen de todo lo que es el campo de la electrostática, y esperemos que les haya gustado. Muy bien, buen día.